Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia USIL. Frecuencia USIL. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta transmisión de Frecuencia USIL. Espero estén teniendo un muy buen día. Y bueno, mi nombre es Andrea Rodríguez, por si es que no me conocen. Y como cada semana les vengo con todas las noticias y novedades. Y bueno, como ya todos lo sabemos, el impacto súbito y generalizado de la pandemia del coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron para contenerla han ocasionado una drástica contracción de la economía mundial que, según las previsiones del Banco Mundial, se reducirá en un 5,2% este año. De acuerdo con la edición de junio del 2020 del informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco, sería la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y la primera vez desde el año 1870 en que tantas economías experimentarían una disminución del producto per cápita. Los efectos están siendo particularmente profundos en los países más afectados por la pandemia y en aquellos que dependen en gran medida del comercio internacional, el turismo, las exportaciones de productos básicos y el financiamiento externo. Si bien la magnitud de las perturbaciones varían en función de la región, todos los MED acusan las vulnerabilidades que se ven agravadas por las crisis externas. Asimismo, la suspensión de clases y las dificultades del acceso a los servicios primarios de atención de la salud probablemente tengan repercusiones a largo plazo sobre el desarrollo del capital humano. Las perspectivas dan mucho que pensar realmente, ya que es probable que la crisis deje cicatrices difíciles de borrar y que plantee complejos desafíos mundiales. La primera prioridad es, obviamente, abordar la emergencia mundial en materia sanitaria y económica. Más allá de eso, la comunidad mundial debe unirse para así poder lograr una recuperación lo más sólida posible y para así impedir que más personas caigan en lo que es la pobreza y el desempleo. No existen registros de correcciones a la baja tan súbitas y drásticas de los pronósticos de crecimiento mundial como los que se han visto en la época actual. Si el pasado sirve como referencia, los pronósticos de alguna u otra forma podrían empeorar aún más. Lo que implica que los encargados de formular políticas deban prepararse para la posibilidad de tener que adoptar medidas adicionales para así poder apoyar la actividad. Como ya sabemos, el mundo está al borde de una posible pandemia de hambre y lo estamos pasando en estos momentos. Así lo advirtió el Programa Mundial de Alimentos, la WFP, que por sus siglas en inglés es por las Naciones Unidas, mientras múltiples gobiernos de todo el mundo batallan contra la pandemia del COVID-19. A finales del 2019, 135 millones de personas vivían con niveles de hambre extremos, pero a causa de la cuarentena por el COVID-19 es probable que ese número aumente en los 265 millones, o sea, imagínense eso. Y bueno, quería contarles los países que están en mayor riesgo de la hambruna. Les voy a mencionar los 4 países más afectados económicamente por el COVID-19. Y bueno, en primer lugar se encuentra Yemen. Incluso antes, en este país de que comenzara la guerra en Yemen, este país era considerado el más pobre del mundo árabe. Pero desde que una coalición liderada por Arabia Saudita intervino en el conflicto contra los rebeldes hutíes en Yemen en el 2015, la situación humanitaria en el país se ha deteriorado aún más. En 2016, se estuvo ayudando quizás a 2 o 3 millones de personas en Yemen. Hoy ese número asciende a los 12 millones. En segundo lugar se encuentra la República Democrática del Congo. Desde más de un cuarto de siglo de conflicto armado en varias partes de este país, en la República Democrática del Congo se encuentra la segunda crisis de hambruna más grande del mundo, según la WFP. Más del 15% de la población del país sufre inseguridad alimentaria grave, lo que significa que se encuentran entre las 30 millones de personas en zonas de guerra alrededor del mundo que dependen casi por completo de la ayuda que reciben siempre. Se necesitan casi 2.000 millones para asegurar el suministro de alimentos para estas poblaciones para tan solo los próximos 3 meses. O sea, imagínense esa cantidad de dinero.
y solamente cubriría 3 meses. Esas personas lamentablemente son de las más afectadas y ahora están aún en más problemas. En tercer lugar se encuentra Sudán del Sur. Este es el país más joven del mundo, ya que se independizó de su país vecino norte, Sudán, en el año 2011. La medida estaba destinada a marcar el final de la larga guerra civil que tuvo este país, pero lamentablemente este cayó en un conflicto violento 2 años después. El WFP advierte que el hambre y la desnutrición en Sudán del Sur se encuentran a los niveles más extremos desde el año 2011. Casi el 60% de la población lucha por conseguir alimentos diarios. Para empeorar esta situación, la plaga de langostas que destruye los cultivos en África Oriental llegaron a Sudán del Sur a principios del año 2020. Y como es uno de los países más independientes del petróleo del mundo, es probable que este país se vea muy afectado por la caída de los precios del crudo registrada durante esta pandemia. Y en cuarto lugar se encuentra Afganistán. Afganistán es otro país devastado por los conflictos que había destruido casi 2 décadas de guerra cuando Estados Unidos lo invadió en el año 2001. Casi 20 años después, más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Y el WFP estima que más de 11 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria severa. Eso, por el momento, después de esta pandemia, se han confirmado que son más de 130 millones de personas. Además de las áreas afectadas por la guerra, los problemas ambientales o las crisis económicas, es probable que muchos más países de ingresos bajos y medianos se vean afectados por la pérdida de empleo y otras dificultades económicas causadas por la propagación del COVID-19 en los próximos meses. El problema se agravará por presiones económicas similares en países de todo el mundo, lo que significa que las remesas o el dinero enviado por sus familiares en el extranjero caerán lamentablemente en otros países. Y bueno, gente, ahora nos vamos a una pausa y regresamos y les contaré los países de América Latina que se han visto también más afectados económicamente por este COVID-19. Volvemos en unos instantes. Tiempo es relativo. Yo lo decido. Yo decido si lo he ganado o lo he perdido. Yo estoy a tiempo de cumplir lo que me proponga. Es tiempo de mezclar clases virtuales y videollamadas, de potenciar mi carrera, sin importar el lugar ni la hora. En CEPEL de USIL tenemos un modelo educativo integral con tecnología de educación virtual que te ayudará a asegurar tu futuro profesional. Es tiempo de seguir avanzando. Es tiempo de potenciar tu talento con CEPEL. Y bueno, gente, estamos aquí de vuelta desde Frecuencia USIL y como les mencionaba en el bloque anterior, la pandemia ha puesto en relieve la necesidad acuciante de impulsar medidas de políticas en lo que es en el ámbito sanitario y económico, incluidas las iniciativas de cooperación internacional a fin de mitigar sus efectos y proteger a las poblaciones vulnerables y fortalecer la capacidad de los países de prevenir situaciones similares en el futuro para poder enfrentarnos a ellas. Y les comentaba en el bloque anterior que les iba a dar el país latinoamericano más afectado por el COVID-19 en lo que es la economía, y encontré que es Venezuela. Según un informe publicado a fines de febrero por la WFP, casi un tercio de la población venezolana, lo que equivale a un 32,3%, padece inseguridad alimenticia y necesita ayuda. De acuerdo con el estudio, 2,3 millones de venezolanos, lo que equivale a un 7,9% de la población en general, se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria bastante severa. Es decir, sufren carencias extremas en el consumo de alimentos o la pérdida extrema de medios de vida que podría conducir a carencias en el consumo de alimentos o incluso algo peor. El país ha perdido más del 50% del PBI, que el PBI es el Producto Bruto Interno, desde que Nicolás Maduro llegó a la presidencia. Esta es una contradicción de la economía que ha tenido consecuencias sobre la alimentación de muchos venezolanos. La crisis se ha visto acompañada de la hiperinflación, una subida constante y acelerada en los precios de los productos, lo que llevaba a que un 59% de los hogares venezolanos no cuenten con ingresos suficientes para poder así comprar comida. Las dificultades se ven aún más agravadas en medio de esta pandemia, obviamente, por un éxodo masivo de trabajadores de salud, según lo que es el organismo de la ONU. Y los problemas no terminan aquí, lamentablemente. Alrededor de 4
de 4,8 millones de personas, o sea, el 15% de la población venezolana en general, ha abandonado Venezuela en los últimos años y cientos de miles de estos inmigrantes al día de hoy enfrentan inseguridad alimentaria en los países vecinos. Y también buscando esta información encontré bastantes artículos donde mencionaban, en el caso de los países de América Latina, mencionaban 3 países que por así decirlo estaban mejor preparados ante esta pandemia económicamente, y esto lo dijo Nora Lustig, una profesora de economía latinoamericana en la Universidad de Tulum en Nueva Orleans, donde menciona los países de la región mejor posicionados para enfrentar esta crisis Inicialmente son aquellos que cuentan con una deuda relativamente baja con respecto al PBI. En esa entrevista se mencionó y sobresalen los 3 países, quienes son Colombia, Chile y Perú. Estos son países que están posicionados fiscales con mayor margen de maniobra. El impacto será algo menor en los países andinos que integran la Alianza del Pacífico y venían mostrando una mejor volatilidad en el ciclo económico y unas mejoras fundamentales, ¿no? La economía con menor impacto posiblemente sea la de Colombia, que va con menos del 2%, después le sigue Chile con menos del 3% y finalmente Perú con menos del 4,7%. Además de la mejor posición de partida, estas economías cuentan con el espacio fiscal para el diseño de paquetes de estímulos amplios y sus gobiernos han reaccionado rápidamente anunciando distintas medidas muy ambiciosas, como por ejemplo el plan de recuperación anunciado por el gobierno peruano, que ha llegado al 12% del PBI. Sin embargo, esto no quiere decir que ninguna de estas 3 economías vayan a salvarse del duro impacto económico ocasionado por la caída del precio de las materias primas. Y bueno, finalmente están los países que estaban en una situación preocupante antes de la llegada de la pandemia y la que esta introdujo nuevas importantes complicaciones adicionales. En estas destacan Argentina, que es menos del 5,2%, donde se muestra que cerró el 2019 con una inflación del 53% y un índice de pobreza del 35% en toda la población, y está inmersa en una negociación de los tenedores de deuda. Y después le sigue Ecuador con menos del 6%, que es un país altísimamente dependiente de lo que es el petróleo y que se verá altamente impactado por los bajos precios de este. Y bueno, no quise tampoco dejar de lado nuestro país. En el Perú varios sectores se han golpeado duramente. Por ejemplo está el sector turismo. El aeropuerto de Lima recibe más de 20 millones de pasajeros al año, lo que significa una oferta de empleo considerable, que en este momento está resentida obviamente. Por otro lado, los supermercados se han visto bastante favorecidos, ya que se han incrementado sus ventas en artículos de bajo margen, en este caso son los comestibles. Se habla de un incremento en ventas de un 15% a un 20%. Pero aún así están los centros comerciales que permanecen cerrados, lamentablemente. A nivel internacional, los sectores que han mejorado sus vínculos son el sector tecnología. En el Perú, sin duda, el uso de las plataformas digitales ha crecido exponencialmente. Y bueno, más del 60% de la economía peruana sostiene que los negocios informales, y lamentable, las medidas del plan de reactivación no vienen favoreciendo estas micro, mediana y pequeñas empresas. Pero ¿qué se puede hacer para cambiar este escenario, ¿no? El mayor desafío para la economía peruana en medio de esta crisis ocasionada por la expansión del COVID-19 es superar la informalidad imperante en el sector empresarial, un problema que viene de muchas décadas atrás y cuyas consecuencias hoy evitan el ansiado aplanamiento de la curva de contagios, y a su vez generaría que el plan de reactivación del gobierno no funcione tan bien como es lo que se esperaba. Y yo creo que lo que muchas personas se preguntan es ¿qué debería hacer las familias peruanas, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer nosotros como peruanos para poder sobrellevar esta crisis económica? Primero que nada, yo diría que, aunque sea muy difícil, es mantener la calma para tomar las mejores decisiones. Hay un 25% de la población que hasta el día de hoy mantiene su empleo y sus ingresos. Ellos son los que deben comportarse de manera conservadora y no realizar gastos innecesarios. A las personas que han perdido sus empleos y aquellas que pertenecen al sector informal, les recomendaría yo la disminución de sus gastos. Y quienes están bancarizados deben recurrir inmediatamente a las instituciones financieras para así poder reestructurar sus deudas. En lugar de pagarlas en un año, deben hacerlo en 2 o 3 a tasas de interés adecuadas.
Lo importante para esta institución financiera es que se les pague el crédito y que no se incremente la tasa de interés, por lo que más probable en ese caso es que aumente la morosidad. Y por otro lado, es muy importante que la cadena de pagos no se rompa. Aquel que tiene que pagar algo y puede cumplir su compromiso, debe hacerlo. Y bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado de esta sección de los problemas económicos a raíz de esta pandemia. Y bueno, nos vemos en una próxima. Bye. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia USIL. Frecuencia USIL.